Bien, mis amados hermanos, vamos así ya a dar inicio al estudio de hoy aquí en Profundizando la Biblia. Gracias a todos ustedes por estar siempre ahí en sintonía, siempre siguiendo estos estudios bíblicos. Recordándoles a todos ustedes que pueden seguirnos a través de la internet en el www.bendiciendotefm.com. Ahí están todos estos estudios, todos los mensajes tipo enseñanza que predicamos. Ahí usted puede sintonizarlo, puede escucharlo a la hora que le sea más favorable, en el tiempo que usted desee. Usted visita nuestra página y ahí va a estar escuchando todos estos temas interesantes que le traemos noche tras noche y en cada uno de los temas que le damos en Profundizando la Biblia. Así es que hoy traemos, como siempre, un tema bien interesante que yo sé que va a ser de bendición para su vida, para todos nosotros. Así es que vamos a iniciar de inmediato, como siempre, con los usos y costumbres de las tierras judías, también trayéndole a todos ustedes las raíces hebreas y capítulo por capítulo y versículo por versículo. El tema de hoy se titula ¿Era la mujer samaritana adúltera literal? ¿Y quiénes eran los 6 maridos si eran hombres? Es el título del estudio de hoy, así es que vamos a entrar de inmediato en el estudio interesante. Y podemos ver, mis amados, que en todo el mundo se ha hecho una interpretación del estudio de la mujer samaritana, yo diría en parte erróneamente, de que es una mujer adúltera. Muchas personas dicen que era una mujer adúltera literal y muchos predicadores y hasta maestros, no todos, mis amados, pero gran mayoría, enseñando que la mujer samaritana es adúltera y de que Jesucristo le estaba descubriendo el pecado que ella tenía de adulterio. Entonces nos damos cuenta, mis amados hermanos, que esta interpretación de la palabra vamos a estar profundizándola en este momento para ver quiénes eran esos 6 maridos y a qué era que se refería el Mesías cuando está hablando con ella. Entonces, muchos dicen que ella era adúltera literal, que era una adúltera que tenía diferentes maridos, que tenía esta mujer como 6 maridos, y la única base bíblica que tienen, mis amados, supuestamente es que Jesús le dijo: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esa es siempre la base bíblica que escogen para hablar de esos 5 maridos. El que ahora tiene no es tu marido, dice en Juan capítulo 4, verso 18, lo que según dicen. Esta es la única base que tienen por allí, y allí van introduciendo falsas enseñanzas a la iglesia. ¿Y cómo va? No podemos dar cuenta, mis amados, que como a veces nos da pereza escudriñar las escrituras. Hay gente que no le gusta estudiar la Biblia, no le gustan escudriñar, porque leerla es una cosa y estudiarla es otra. No es lo mismo leer que estudiar. Entonces a la mayoría no nos gusta a veces estudiar, no nos gusta escudriñar, no nos gusta buscar, no nos gusta escarbar, no nos gusta buscar la profundidad de la palabra. Amén. Entonces, a veces nos da pereza escudriñar las escrituras y se nos hace más fácil creer lo que otros nos dicen. Siempre en el evangelio que yo viví de los 70 y de los 80, un predicador decía algo y ya la gente lo asumía como que eso lo decía la Biblia, y lo creían y lo predicaban y lo seguían diciendo para adelante. Nunca se iban a la palabra, nunca la estudiaban, nunca. Déjame ver si como él dijo es así. Déjame estudiar yo también por mi propia cuenta, a ver si es así. Y eso, mis amados, nos hizo mucho daño. Pero vamos a la esencia, mis amados, a la misma escritura que es la palabra de Dios. Ella nos va a revelar a través del Espíritu Santo la verdad de Juan capítulo 4 en el versículo 5 y al versículo 26. En el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dios dio a su hijo José, que le dio a su hijo José, como lo dice Génesis capítulo 33 en el verso 19. Podemos ver esta interesante lectura. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Dice Génesis 33, verso 19. También en Josué capítulo 24, en el verso 32. Allí se llama Siquén. Verso 6. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces
Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del mediodía. En el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Juan capítulo 4, verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, como dice el verso 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Dice Juan capítulo 4 en el verso 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. En el verso 11 la mujer le dijo, Señor, ¿no tiene con qué sacar el agua del pozo que es hondo? ¿De dónde pues tienes agua viva? Juan capítulo 4 verso 12. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? En el verso 13, respondiendo Yeshua el Mesías le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Juan capítulo 4 verso 15. Y la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni tenga que sacar agua. ¿Se da cuenta, amado? Y respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Porque entonces en el versículo 15 le sigo diciendo, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El verso 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá para poderte dar de esta agua que tú quieres beber, para que te sacies para siempre. Si para usted tener de esta agua, tiene que dejar la idolatría, tiene que dejar los falsos dioses. Ve, busca a tu marido y ven acá. Juan capítulo 4 verso 17. Respondiendo a la mujer dijo, no tengo marido. Jesús dijo, bien has dicho, no tengo marido. Juan capítulo 4 verso 18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dice Yeshua el Mesías. Juan capítulo 4 verso 19 le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Vamos a detenernos para meditar, mis amados hermanos. Por eso se ha dicho que la mujer samaritana es prostituta, porque dice el escrito que tenía 5 maridos y se ha predicado referente a eso. Si nosotros, mis amados, meditamos bien en el versículo de Juan capítulo 4 verso 20, ella le dice al Señor, nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decimos que es en Jerusalén, que es el lugar donde se debe adorar. Los samaritanos y los judíos eran enemigos. Era por este tema, y aquí está una de las claves, por qué Dios no se equivoca. Jesús no le estaba hablando de maridos literales, de hombre o de humanos, le estaba hablando de maridos espirituales. Atienda aquí. El Señor está hablando aquí, amado, de adoración. ¿A quién se debe adorar? La samaritana era adúltera. La samaritana era una adúltera espiritual, mis amados, no literal, porque el mismo Jesús le dijo en el libro de Juan capítulo 4 en el verso 17, bien has dicho, no tengo marido. Y cuando le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, está hablando, mis amados, aquí, como le dije, maridos espirituales, no humanos. El 6º marido era nuestro Dios, Yahweh, el Dios de los cielos, el Padre de Yeshua el Mesías, nuestro Dios que no comparte su gloria con nadie. Éxodo capítulo 20 verso 3 al verso 5. Por eso Dios tampoco era su marido. ¿Se dan cuenta, mis amados, que son maridos espirituales? Se lo voy a comprobar una vez más todavía. Se lo voy a comprobar, nos vamos a ir un poquito más profundo para que usted lo entienda mejor. En el libro de los Reyes, en Segunda de Reyes 17, verso 24, al verso 41, la palabra de Dios dice que Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y el rey de Asiria atacó a Israel. Segunda de Reyes 17, verso 2 al verso 5. Por eso el rey de Asiria
trajo gente extranjera. De allí comenzó todo. Después que el rey de Asiria, mis amados, invade a Israel, trajo gente extranjera. En Segunda de Reyes, verso 17 al verso 24. Dice, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Amat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugares de los hijos de Israel. Poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Dice el verso 25, aconteció que al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones, y al mandar leones que lo mataban. Verso 26, para que usted entienda un poquito mejor, vamos a pararnos un poquito aquí. Mire, amado, cuando la palabra del Señor aquí habla que Jehová mandó leones para que lo mataran porque estaban adorando falsos dioses, habían dejado a Jehová, y el Señor le manda leones para que lo devore, para que lo ataquen. Atienda aquí para que usted pueda entender dónde lo queremos llevar. Cuando empezaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Dios, a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que lo mataron. Dice el verso 26, dijeron pues el rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria no conoce la ley de Dios, no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones lo matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra, como dice Segunda de Reyes capítulo 17 verso 27. Y habló el rey de Asiria diciendo, llevad allí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan y habiten allí y le enseñen la ley del Dios del país. Verso 28, y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo, se habían llevado cautivo de Samaria, y habitan en Betel, y le enseñó cómo habían de temer a Jehová. Segunda de Reyes 17, verso 29. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho. Aquí me quiero parar un poquito, amado, de nuevo, porque al llevar a Jehová, al Dios verdadero, al Dios de Israel, entre estos otros 5 falsos dioses, ahí llevan al Dios de Israel, y ahí era que estaba la confusión de la mujer samaritana. Ella le servía a los 6 dioses. ¿Se da cuenta, amado? A estos 6 dioses, y ahí incluían el Dios de Israel, que lo llevan un sacerdote porque estaban matando a la gente. Pues lleven el Dios de Israel para que lo adoren, para que no sigan matando a las personas con leones. Pero le llevaron 5 dioses falsos más. Y esos son los 5 maridos, más el Dios de Israel, son 6 que la mujer samaritana le estaba sirviendo. Y le voy a mencionar más adelante el nombre de cada uno, cómo se llamaban esos falsos dioses que habían allí en Samaria, a lo que le servía la mujer samaritana y todo el pueblo. Amén. Entonces, Segunda de Reyes, verso 17 al verso 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habitaban ellos, los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban, como dice Segunda de Reyes, versículo 17, Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 30. Los de Babilonia, atienda aquí que le voy a dar ahora los nombres de cada uno de esos falsos dioses, de esos maridos, porque ellos le decían marido a cada uno de esos dioses. Los de Babilonia pusieron a uno en Sucot, que se llamaba Benot, ese primer marido. Ese es el primer marido de la mujer samaritana, ese falso dios. El primer marido se llamaba Benot. En Sucot lo pusieron y se llamaba Benot, primer marido. Los de Cuta hicieron a Negal, segundo marido de los de Amat. Negal, segundo marido de los de Amat. E hicieron a Asimat, tercer marido. Los de Abeo hicieron a Misbaya, Tartac, que se contaba como un dios gemelo. En vez de uno eran 2. Un dios gemelo, amado, era este, Tartac, que se contaba como un dios gemelo. Amén. Ese es el tercer marido. El tercer marido de los Abeos hicieron a Misbaya, Tartac, que se contaba como un dios gemelo. El cuarto marido, los de Sefarvaim,
quemaban a sus hijos para adorar a Adramelech, Anamelech, también un dios gemelo. Ese es el cuarto marido, amado, otro dios gemelo. El quinto marido, mis amados, que registra Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 32, temían a Jehová, sexto marido. Amén. Jehová era el sexto marido. Les repito de nuevo desde el cuarto marido de los de Sepharvaim, quemaban a sus hijos para adorarlo. Adramelech, Anamelech, también un dios gemelo. Amén. Y también le puedo decir, mis amados hermanos, como dice Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 32, a Jehová sexto marido, era nuestro Dios, e hicieron de él, de abajo del pueblo, sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos, como dice Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones donde habían sido trasladados. Segunda de Reyes 17, verso 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Segunda de Reyes 17, verso 35. Con las cuales Jehová había hecho pacto y le mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni lo adoraréis, ni le serviréis, ni le haréis sacrificio. Dice el verso 36, mas Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este teméis, a este adoraréis y haréis sacrificio. Segunda de Reyes 17, verso 37. Los estatutos, mis amados, y derechos y ley que os dio por escrito, dice la palabra aquí, cuidaréis siempre de ponerlo por obra, y no temeréis a dioses ajenos. Segunda de Reyes 17, verso 38. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, Él los librará de vuestro enemigo. Segunda de Reyes 17, verso 40. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron según sus costumbres, según las costumbres que ellos hacían antiguas, como dice Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 41. Así temieron a Jehová aquella gente, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Hasta hoy, o sea, hasta la samaritana también. La mujer samaritana que habla Juan capítulo 4, mis amados, adoraba a los mismos dioses de esas naciones y a nuestro Dios. Y Babilonia, Cuta, Amat, Abad, Sepharvaim, también de Jacob, que es Israel, a Jehová. Jesús no le estaba hablando de hombres humanos a la mujer samaritana. Le está diciendo que si cree en el verdadero Dios, y ella iba a recibir, si ella creía en el verdadero Dios, ella iba a recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Ya no iba a tener sed espiritual, que el Espíritu Santo la iba a llenar de Dios, de su presencia, y no iba a estar más vacía. Juan capítulo 7, verso 37-38 dice, en el verso 37, y el último y gran día Jesús se puso de pies y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan capítulo 7, verso 38. El que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, verso 39. A eso es que se le refiere él a la mujer samaritana. Ven que te voy a dar una agua que tú no vas a tener sed jamás. Porque la sed que ella tenía era espiritual, porque ella estaba adorando 5 dioses falsos. Y ella tenía hambre, ella quería servirle al verdadero Dios, ella quería hacer las cosas como iban, pero no había encontrado quien le dijera a ella la verdad, quien la pusiera como ella tenía que estar. Esto dijo del Espíritu Santo, amado, que había de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido crucificado. ¿Entienden ahora, mis amados, por qué Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quien te habla, tú le pedirías a él y él te daría agua viva? ¿Vieron por qué la mujer samaritana le pedía
era a los ídolos de los lugares altos y a Dios, a nuestro Dios, tampoco le respondía. Esta mujer, amado, tenía una sed espiritual, porque no recibía ayuda, no recibía contestación, no recibía el toque de Dios, no recibía presencia, no tenía contacto con ningún Dios, y el único Dios verdadero es Dios, el Dios del cielo. Entonces no tenía ella, y ella quería tener una experiencia, ella quería sentir a Dios. Entonces, como le enseñaron por tradición que adoraban a los ídolos de los lugares altos, la mujer samaritana, ella lo hacía erróneamente e ignorantemente, porque en los lugares altos habían 6 altares que eran los 6 maridos, y te lo enumero. Primero, el número 1, Sucot Benot. El número 2, el número 1, Sucot Benot, que era de Babilonia, un dios babilónico, que lo trajeron de Babilonia, para lo que los babilónicos que hubieran allí en Samaria lo adoraran. El número 2, el marido número 2, Negal de Cuta. Y el número 3, Asima, Amat. Número 4, Nisbak, Tartak. Abad, número 5, Adramelech. Y Anamelech, Sefarbai, número 6, nuestro Dios, Jehová. Por eso Jesús le dijo: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso ella dijo: Señor, parece que eres profeta, porque ella entendió la revelación de que eran maridos espirituales. Por eso Jesús le dijo: créeme que la hora viene, y cuando en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan capítulo 4, verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Verso 23 del capítulo 4 de Juan apóstol. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre Yahweh en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Entonces te das cuenta que la conversación de Jesús con la samaritana no era de maridos humanos, sino de adoración. En ningún momento allí se habló de relaciones entre un hombre y una mujer. Ahí no se habló en ningún momento, mis amados hermanos, de nada que tuviera que ver con sexo, sino de adoración. Todo lo que ellos hablaron allí, los temas que llevaron fue de falsos dioses, del Dios verdadero, y de la alabanza al verdadero Dios, y de recibir el Espíritu Santo. Ese fue el tema que se tocó allí. Ahí no se habló de sexo, ahí no se habló de marido, de hombre y mujer, de falsos dioses. Amén. Por eso Jesús le decía: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Por eso era necesario que ella se llegara a Jesucristo para recibir al Espíritu Santo, al igual que nosotros, que teníamos que aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador para recibir el Espíritu Santo, para que nos guiara a toda verdad y a toda justicia. Amén. Como este estudio, mis amados, que estoy enseñando, Juan capítulo 16, versos 13 al 15, la samaritana era una mujer adúltera espiritual, como lo éramos nosotros antes de conocer a Jesucristo. Teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él. Ahora, mis amados, tenemos a un solo marido espiritual, a nuestro Señor y Salvador, nuestro Mesías, Yahshua el Mesías. Amén. Entonces, amado, espero que este estudio sea de bendición. Bendiciones, que el Espíritu Santo de Dios y Jesucristo, nuestro Mesías, te colme de sabiduría, como dice la Biblia en Juan 8:31. Dios dijo: entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Así es que espero que este estudio haya sido de bendición, usted haya entendido. Era la mujer samaritana adúltera literal. ¿Y quiénes eran los 6 maridos? Eran hombres. Ya se lo explicamos, se lo desglosamos, lo profundizamos, y hemos aprendido que no eran maridos literales, eran falsos dioses que habían llevado de diferentes naciones a Samaria. Entonces ella le servía a los 6 junto con el Dios verdadero,
Y como el Dios verdadero no acepta adoraciones junto con otro, usted que adora cuadros, usted que le prende velones a diferentes cuadros, Dios no comparte su gloria con nadie. Si usted le está sirviendo a otro cuadro, a otro dios y al Dios verdadero, usted ni tiene el verdadero, ni tiene lo falso, ni tiene a ninguno. Amén, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Mis amados, Shalom Ulbrahot, paz y bendiciones. Si usted quiere volver a escuchar este tema, lléguese a nuestra página en la internet www.bendiciendotefm.com. Ahí están todos estos estudios en audio. Allí usted lo puede escuchar en el horario que le sea más fácil, visitando nuestra página www.bendiciendotefm.com. Ahí están los mensajes tipo enseñanza, los estudios bíblicos, reflexiones. Ahí tenemos todo un buffet espiritual para que usted se sacie hasta la saciedad de la palabra del Señor. Si es que Dios me le bendiga mucho, el pastor Raúl Álvarez, con todos ustedes en Profundizando la Biblia, la palabra de Dios con los usos y costumbres de las tierras judías, las raíces hebreas, capítulos y versículos desglosados, le hemos traído en este momento. Bendiciones y gracias por su atención.